Llegamos hasta la comuna de Independencia para conocer las distintas y graves denuncias que hoy recaen contra el ex alcalde y actual delegado presidencial Gonzalo Durán. Descubrimos como unidad de control pagos irregulares, que podríamos llamar sobresueldo. Un pago en un mes de 10 millones de pesos, que es más que lo que gana un ministro de Educación en Chile. Es decir, era evidente que había una situación anómala. En exclusiva, tuvimos acceso a documentación que probaría presuntos millonarios sobresueldos pagados bajo la administración del ex alcalde Gonzalo Durán. Lo que se sabe hoy día es que él permitió que se pagara más plata de la que la ley estipulaba. Primero con un decreto solamente firmado por él, el año 2018, donde genera estos bonos que van por sobre la ley. Por supuesto que hay un delito y es un delito gigantesco. Aquí el tema más grave, me parece a mí, es cómo puede pasar esto tan seguido, tan habitualmente y en forma tan grotesca, sin que las alarmas salten. Trabajadores que habrían recibido hasta un 400% extra de asignaciones en sus remuneraciones fuera de toda ley y que, pese a la evidencia, Durán nunca habría querido reconocer. Los funcionarios de la educación que recibieron fondos de forma irregular. Es que la directora de educación que está aquí presente cuenta con toda mi confianza. Voy a presentar yo, como representante legal del municipio, una querella en su contra por injurias y calumnias. Espero su querella, alcalde. En este caso lo voy a hacer. Hola, buenas tardes, una consulta. Investigamos y descubrimos a funcionarios que presentaron títulos profesionales falsos y que el ex alcalde habría nombrado en altos cargos percibiendo millonarias ganancias. O sea que no puede grabar si no está autorizado. Estamos en la vía pública. Está grabando hacia adentro. Sí, pero estamos en la vía pública. Está grabando hacia el lado adentro. Cuestionadas licitaciones que hoy están bajo investigación del Ministerio Público y que habrían provocado miles de millones de pesos en detrimento al arca municipal. En todos los casos de corrupción, y en este no debe ser la excepción, los alcaldes saben. Y además mienten al decir que no sabían o que no tienen responsabilidad. ¿Qué tendrá que decir el exalcalde? Delegado, ¿cómo le va? Muy bien, gusto saludar. Todos los detalles se lo contamos en el siguiente reportaje de Contigo en la Mañana. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda porque hay anuncios. Dani Tigres está con nosotros. Dani, muy buenas noches. Poco más de 2 años y 3 meses duró en su cargo Constanza Martínez, quien presentó su renuncia esta jornada a la delegación presidencial. ¿Quién va a sucederla en este lugar? Hablamos del alcalde de Independencia hasta esta fecha, Gonzalo Durán. Fue el 2 de julio del 2024 en que Gonzalo Durán renunció a su cargo de elección democrática de alcalde de la comuna de Independencia para asumir el puesto de designación política de delegado presidencial de la región metropolitana. Según él, dejando atrás una intachable administración municipal de 12 años, pero tras su salida y la elección de un nuevo alcalde, comenzaron a hacerse públicas denuncias como estas. Pago de sobresueldos en su gestión en Independencia, la denuncia que complica al delegado Durán. Municipalidad de Independencia se querella por fraude en licitaciones durante la gestión de Gonzalo Durán. Las múltiples advertencias de la Dirección de Control de Independencia al ex alcalde Durán por sobresueldos en educación. Fueron decenas las publicaciones en distintos medios de comunicación que alertaron sobre presuntas irregularidades que habrían ocurrido bajo la administración de Gonzalo Durán, las que junto a nuestro equipo de reportajes de Contigo en la Mañana decidimos investigar. Este funcionario, quien nos solicitó resguardar su identidad, pese a que su historia es ampliamente conocida al interior de la Municipalidad de Independencia, durante 4 años trabajó en la Dirección de Control Interno del municipio bajo la administración de Gonzalo Durán. Fue él, en su rol de contralor, quien descubrió las primeras irregularidades y las expuso ante el para ese entonces alcalde. Escuche lo que habría pasado con él. Ya había una animadversión hacia la dirección de control y especialmente hacia mí porque era quien manejaba los temas y quien hacía la auditoría. Y utilizando a otros funcionarios, él plantea en el consejo que yo tenía ciertas conductas de maltrato. En su momento no hubo ninguna denuncia de ningún funcionario. Esto fue solamente una decisión que toma él, logró removerme de la unidad.
porque al fin y al cabo ellos entendían de que esta era una maniobra que buscaba silenciar y dificultar el rol fiscalizador de la Dirección de Control. Pero, ¿cómo es posible, se preguntará usted, que un funcionario que descubre irregularidades en el pago de sobresueldos y decide denunciarlos sea removido de su cargo por el mismo jefe comunal? El actual alcalde y para ese entonces concejal Iglesias denuncia haber sido testigo de esta maniobra. El funcionario de control que hacía estas indicaciones, que hacía la información, fue removido de control. Es decir, del área que hace la Contraloría Interna, la administración municipal le pone al consejo, le solicita al Consejo Municipal sacarlo de ahí por otros motivos y termina con su remoción, es decir, con su remoción de esa área para dejarlo en otra área en el municipio. Es decir, hay diferentes acciones que van mostrando una incomodidad respecto a la administración municipal. Y al removerlo se evidenciaba también de que se buscaba quizás que no indagara más en profundidad lo que estaba ocurriendo allí. Para mí era evidente, que fue lo que le dije en ese minuto a los concejales. O sea, el propio alcalde aprueba la movida de un funcionario de control que estaba investigando sobre un tema complejo y que después, cuando ingresa a la Contraloría a pronunciarse sobre esto, valida lo que estábamos diciendo. O sea, no solo fue el funcionario y control en primera instancia, fui yo como concejal. Es decir, hay dos instancias de control municipal que le estaban diciendo al alcalde que esto no era correcto, y luego Contraloría reafirma lo que estábamos diciendo en respuesta a la solicitud que hago yo como concejal. Es decir, hay tres entidades distintas. Ya hasta su salida como alcalde nunca hubo ninguna medida concreta respecto a esto. ¿Qué fue lo que descubrió este funcionario? ¿Será cierto que se habría urdido un complot para silenciarlo y evitar que siguiera investigando? ¿Eso es así? Fuimos en búsqueda de los principales involucrados de esta y las distintas denuncias que recaen en contra del actual delegado presidencial metropolitano. Ponga mucha atención a cada detalle de esta historia para comprender qué fue lo que pasó en los últimos años de la administración de Durán y que hoy lo tienen en la mira. Los millonarios sobresueldos en la era Durán. Dentro del proceso normal que es de auditoría que hace la unidad de control, y especialmente dado los indicios que nos daban, ciertos pagos que no estaban bien fundados en la ley, al hacer un análisis exhaustivo de las remuneraciones de la directora de educación y de los cuerpos directivos, descubrimos como unidad de control pagos irregulares, que podríamos llamar sobresueldo. Esta fue la primera irregularidad que detectó el funcionario de control interno. Pagos irregulares de millonarias asignaciones al interior de la Dirección de Educación Municipal de Independencia. El área de control del municipio le advierte durante varios meses al alcalde, a la administración del alcalde Gonzalo Durán, que habían pagos que se estaban generando en educación que eran irregulares, que no correspondían. La ley establecía súper claro cuáles eran los topes legales y le hace ver que hay pagos que no van a aprobar desde control porque no correspondían con la norma. Más de 20 memorándums durante febrero y junio del 2024 fueron enviados al alcalde Durán para informarle sobre presuntos pagos ilegales de sobresueldos, que fueron plasmados en este informe de auditoría interno, en donde el funcionario contralor detalló el pago irregular de asignaciones que superaban los topes establecidos por ley a distintos funcionarios del área de educación, principalmente a la jefa del DAEM, la Dirección de Administración de Educación Municipal, Claudia Carrillo Figueroa, quien, según un preinforme de investigación especial de la Contraloría General de la República, habría recibido sobresueldos de hasta un 400% por sobre el límite legal. Los montos superaban por mucho los montos que se podían pagar, incluso alcanzando algunos pagos en un mes para la jefa de hasta 10 millones de pesos. Extras de su sueldo. O sea, un pago en un mes de 10 millones de pesos, que es más que lo que gana un ministro de Educación en Chile. Es decir, era evidente que había una situación anómala en respecto a los pagos a la jefa de DAEM. La auditoría interna determinó que tanto la jefa del DAEM, así como otros 17 directivos del área de educación, habrían recibido el pago de sobresueldos entre los años 2017 y 2024, consistentes en millonarios bonos y asignaciones que, según el documento, sumarían más de 300 millones de pesos. Pero,
¿Quién aprobó ese reglamento? Esto era básicamente la asignación de administración de educación, que es una asignación especial que solo recibe la jefa o jefe del departamento de educación y que por ley el tope es el 200% del sueldo base. En la práctica, la jefa de educación tenía un sueldo base de entre 800.000 a 900.000 pesos. Por lo tanto, esa asignación debería rondar entre el 1.800.000 al millón o un poquito más. Entonces, dentro de este proceso descubrimos que la directora de educación, a través de un reglamento que pasó por Consejo Municipal, pero no pasó por la Dirección Jurídica ni por la Unidad de Control. Un reglamento que ella misma redactó. La redactaron desde el Departamento de Educación. Ella incrementa a 400% esta asignación, llegando a más de 3,5 millones de pesos. Ella presenta un reglamento que le genera bonos que están fuera de la ley. Es decir, ella misma diseña un reglamento para pagarse bonos que no puede pagarse. Se los paga y después cuando se van indicando por parte de control se los sigue pagando hasta que llega esto al Consejo Municipal y la Contraloría para estos pagos. Pero es ella misma quien diseñaba internamente estos pagos, se lo pagaba a ella misma y en el fondo ella misma revisaba sus propias liquidaciones. Cuando ella se paga 10 millones de pesos un mes, abril del 2024. Aquí había una práctica que era bastante evidente, que se le ponen antecedentes al alcalde Gonzalo Durán, y la verdad es que mientras estuvo como alcalde hasta el día que se fue a su nuevo cargo, no quiso hacer nada. No solo el funcionario y el alcalde Iglesias la denuncian, sino que un reciente preinforme de investigación especial de la Contraloría confirmaría que la jefa del DAEM, Claudia Carrillo, habría diseñado un reglamento que no se ajustaría a la ley y que le habría generado solo para ella sobresueldos entre el 2022 y 2024 de más de 80 millones de pesos, además de pagos irregulares a otros 17 directivos, superior a los 300 millones. Así que ahí descubrimos esta situación, comenzamos a hacerlo público al alcalde de esa época, Gonzalo Durán, quien primeramente tomó una postura pasiva, no hizo nada. Además, la jefa de educación comenzó también una campaña, un ataque hacia la dirección de control, en donde ella presenta una denuncia por acoso laboral de la dirección de control hacia ella, en donde era la directora, y además me mencionaba a mí, quien en virtud de nuestro cargo y nuestras funciones de fiscalización, la estábamos ahí acosando en su rol como jefa de educación. Aseguran que pese a las múltiples alertas y notificaciones de irregularidades que le enviaron al alcalde Gonzalo Durán, este no habría tomado medidas reparatorias frente a los hechos. Incluso llama la atención su reacción cuando fue confrontado públicamente en un consejo municipal por el para ese entonces concejal Iglesias, actual alcalde de la comuna. Mire. Esta ilegalidad observada por control fue lo que motivó la creación del reglamento que aprobamos en mayo del 2023. Pero como la avaricia no se cura tan rápido, la directora se las arregló para crear varias asignaciones para los directores y para ella misma, aun cuando la ley indica que eso no se puede hacer. ¿Cuál es la magnitud, alcalde, de estas asignaciones ilegales? Si uno tiene una convicción de que hay una situación irregular, lo manda al órgano. Cuando el órgano se pronuncia, usted se permite hacer aseveraciones en que hace una calificación de la probidad de un funcionario o funcionaria. Se permite hacer una calificación, en mi opinión, miserable, en que usted le atribuye a la directora la condición de avaricia. Créame que si la naturaleza de esa afirmación lo posibilita, voy a presentar yo, como representante legal del municipio, una querella en su contra por injurias y calumnias, porque usted está asignando dolo, está asignando una intención. Que la directora de educación que está aquí presente cuenta con toda mi confianza, total y absoluta. Tengo plena confianza en su sentido de la responsabilidad, en su sentido de prioridad. Mire, denúncieme, no hay ningún problema. No, obvio. En este caso lo voy a hacer. No tengo ningún problema. En este caso lo voy a hacer. En este caso lo voy a hacer.
Si se le advirtió tantas veces desde la Contraloría Interna del municipio de que aquí habían pagos irregulares, se lo hace ver usted como concejal y él se enoja y anuncia una querella en contra suya cuando debería haber sido ella, había una defensa, había una relación cercana entre él y la directora, una relación de amistad. La verdad es que es difícil entender la posición que tomó el exalcalde en ese minuto en una defensa ciega respecto a algo que era evidente. Hubo muchas acciones que no se entienden en ese tiempo. Bueno, eso es lo que se comenta en el municipio, que Claudia Carrillo, del círculo cercano, de colaboradora muy cercana, tanto así que él era capaz de meter las manos al fuego por ella. Pero al parecer, según los dictámenes de Contraloría, terminó quemado. Han sido bien contundentes, bien explícitos en señalar que la Dirección de Control no se equivocó. Cuando fiscalizó, no se extralimitó en sus funciones ni realizó nada que no correspondía, sino que básicamente hizo su pega. Y eso no es todo. Tras aquel consejo y defensa pública a favor de Claudia Carrillo, negando la existencia de sobresueldos que hoy fueron confirmados por la Contraloría General de la República, escuche bien, el alcalde Durán firmó y emitió este decreto de prescindencia a favor de ella. Esto quiere decir que la exculpaba de cualquier tipo de responsabilidad administrativa por los millonarios pagos de sobresueldos en el área de educación. En medio de todo esto, aún yo era concejal, se le quita la responsabilidad, por así decirlo, administrativa de todos los actos a la jefa de ANE, quien además en esos meses estuvo fuera algunos días, volvía, por así decirlo, y no se presentó nunca ante el Consejo Municipal a dar respuesta, nunca. Nunca se le exigió por parte de la administración que la jefa de ANE no diera respuesta a los concejales por una cuestión que estábamos haciendo, que es nuestra pega. O sea, yo como concejal estaba fiscalizando el municipio respecto a pagos mal habidos, que ya han sido algunos de ellos comprobados, esperando un informe final por Contraloría, y aún así ella se le deja sin la responsabilidad administrativa que le correspondía. Es decir, o sea, no conforme con la desvinculación de un funcionario, no conforme con enojarse con un concejal que independientemente del lado político que esto fuera está haciendo su trabajo, se le deja a la funcionaria, se le quita la responsabilidad administrativa para evitar que se meta más en problemas, en el fondo. Eso es lo que se quiso hacer. Entonces hay nuevamente una práctica por parte del alcalde de tratar de exculpar a una funcionaria por motivos que desconozco. Yo la verdad es que no conozco su relación personal entre ellos dos, si es cercanía, si es política, pero nunca hubo decisión por parte del alcalde por querer saber o por querer mostrar la verdad respecto a lo que pasaba con estos fondos. Todo esto sumado a que tras conocerse la denuncia por irregularidades en el pago de sobresueldos, el funcionario que lo descubrió denuncia haber sido removido de sus funciones. Anímicamente me vi muy afectado, sentí que no importaba lo bien que hiciera mi trabajo, si esto tocaba a funcionarios poderosos de la gestión, eso no importaría y me iban a remover o a hacerme la vida imposible. Sentí que se movían con mucha impunidad, especialmente el alcalde Gonzalo Durán, que era el que tenía el sartén por el mango y podía hacer y deshacer en el municipio. Y como contaba con los votos en el Consejo, esto también significó una amenaza para toda la Dirección de Control y para también otros funcionarios, porque sintieron que el alcalde no iba a permitir que nadie tuviese una voz disidente o que se plantease que habían ciertas situaciones alejadas de la norma o de la ley. ¿Hay responsabilidad ahí del alcalde que se pueda perseguir con respecto a no haber hecho algo a tiempo donde se estaban pagando sobresueldos con dineros municipales? Responsabilidad hay y tremenda. La pregunta es si realmente hay ánimo de perseguirlo, porque en todos los casos de corrupción, y en este no debe ser la excepción, los alcaldes saben. Y además mienten al decir que no sabían o que no tienen responsabilidad. Otra cosa es que no hayan firmado los papeles, que hayan tenido todo el cuidado del mundo para no dejar rastro. Pero o saben y están mintiendo, o no saben por incompetencia. Yo creo que en la gran mayoría de los casos los alcaldes saben lo que están haciendo, saben que están desviando fondos y tienen un mecanismo para generar impunidad en el futuro.
¿Por qué, pese a las múltiples advertencias, a las pruebas, al informe de auditoría interno y todas las alertas, el alcalde Durán, según denuncian, no habría tomado medidas? Estamos llegando acá al DAEM, que es el Departamento de Administración de Educación Municipal, y vamos a ver si es que aún sigue trabajando en este lugar Claudia Carrillo Figueroa. Vamos a tocar acá el timbre. Hola, buenas tardes, una consulta. ¿Seguirá trabajando acá Claudia Andrea Carrillo Figueroa? No sé, tiene que conversar acá. Bueno, muchas gracias. No contestan el citófono, voy a ingresar por acá al costado. Vamos a preguntar. Hola, buenas tardes, una consulta. Dígame. ¿Seguirá trabajando acá Claudia Carrillo Figueroa? Sí, ella está... ¿Se encuentra aquí en la oficina? No está. No, porque ella sigue siendo parte del DAN, pero en este momento está suspendida de sus labores. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Stepan Tarbuskovich. Bueno, Claudia Carrillo Figueroa nos informa que sigue trabajando acá en el DAEM, pero está suspendida de sus funciones debido a la investigación que hay en su contra, así que nos vamos a dirigir a los distintos domicilios particulares que registra para ver qué tiene que decir con respecto a las acusaciones. Fuimos en su búsqueda hasta los domicilios particulares que registra, así como también le preguntamos directamente a Gonzalo Durán sobre las acusaciones e investigaciones que hoy recaen sobre él, pero antes de contarles qué pasó, conoceremos otra insólita denuncia que investigamos y que complica aún más al delegado presidencial metropolitano. Títulos falsos y millonarias ganancias. Su nombre es Andrea Victoria Enríquez Reinal y su caso parece sacado del guión de una película, ya que entró como funcionaria del escalafón técnico al municipio con un sueldo básico y terminó en el escalafón profesional nada más ni nada menos que como jefa de la Dirección de Fiscalización de Independencia, ganando varios cientos de millones de pesos. Una ascendente carrera que, según denuncian, habría sido promovida por el exalcalde Gonzalo Durán. Hoy día hay otra querella que tiene que ver con una funcionaria. También se repite el patrón. Una funcionaria del cual se advertía hace años que su título era falso. Muchos funcionarios, concejales, en diferentes consejos municipales se advertía sobre esta funcionaria cercana a él como alcalde, que trabajaba acá en un grado importante con un título falso. ¿Cómo lo hizo para ocupar altos cargos durante años sin haber estudiado ni contar con un título profesional? Y si Gonzalo Durán supuestamente había sido advertido en reiteradas ocasiones, ¿por qué lo habría permitido? Según detalla la querella criminal en contra de Andrea Enríquez Reinal y que hoy se encuentra en calidad de imputada bajo una investigación del Ministerio Público, en el año 2012 fue contratada a honorarios por Gonzalo Durán como asistente para prestar servicios, dando a conocer a las comunidades las actividades que desarrollaba el municipio. Allí, dicen, se habría ganado rápidamente la confianza del alcalde, por lo que en el 2013 Durán le hizo un nuevo contrato a honorarios, pero esta vez como asistente de la alcaldía, donde los lazos se habrían estrechado aún más, por lo que luego en el 2014, según detalla el documento, fue contratada como secretaria personal del alcalde en el escalafón de auxiliares técnicos con un sueldo menor a los 700.000 pesos. ¿Qué cargo ocupaba esta funcionaria? Estaba a cargo de la oficina de fiscalización, pero ella cuando llega al municipio llega como secretaria del exalcalde, alguien conocidamente cercana al exalcalde, que entra con un título que no era verdadero, que ya fue acreditado por el Mineduc, por lo tanto fue... Y era su secretaria y él mismo la nombra como directora de fiscalización. Como jefa de fiscalización, así es. Él designa su cargo con un título falso. La querella por los delitos de falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso detalla que el exalcalde Gonzalo Durán anualmente la fue recontratando a honorarios en distintos cargos cercanos a él,
hasta que en el año 2019, mediante un decreto alcaldicio exento y tras haber ganado un concurso público, fue contratada como funcionaria de planta municipal en el escalafón profesional y destinada al Departamento de Inspección Municipal, en donde comenzó una meteórica carrera, en donde a través de distintos decretos alcaldicios exentos, año tras año, Gonzalo Durán la nombró como jefa de la Unidad de Fiscalización Municipal de la Dirección de Administración y Finanzas. Luego, destinada en Comisión de Servicio a la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Después, en el año 2022, fue nombrada como encargada de Seguridad Pública, además de su labor como jefa de la Unidad de Fiscalización Municipal, que desempeñó hasta el año 2024, en donde, vía Ley de Transparencia, pudimos constatar que percibía una remuneración de, escuche bien, 6.538.782 pesos. ¿Cómo se explica que, de ser la secretaria del alcalde con un título técnico, en pocos años haya ocupado altos cargos de jefatura que en el servicio público están destinados exclusivamente a funcionarios con título profesional? Y a la dirección de control y a los funcionarios en general, ¿no les llamaba la atención esta carrera ascendente, meteórica, que en tan poco tiempo logró pasar de hacer cosas menores a ocupar cargos de jefatura, fiscalización, áreas, capacitaciones afuera, comisiones de servicio, sueldo elevado? Sí, de hecho ella... Y ahí la nombró Durán. Sí, ella ganó concurso, un grado profesional en la gestión de Durán. Ella entra al municipio a honorario realizando el rol de secretaria de alcaldía. Veía la agenda, atendía a los vecinos y cuando gana obviamente el título profesional la insolventa se incrementa considerablemente. Y obviamente lo que sí hubo era que la autoridad le daba roles de jefatura, de responsabilidad. En este caso Gonzalo Durán. Gonzalo Durán, exactamente. Le daba a ella roles que son propios, o sea, que son importantes en la gestión. La jefa de fiscalización es probablemente la cara visible del municipio con los contribuyentes. Ella es quien fiscaliza ferias, negocios, y es un cargo que está siempre en riesgo el funcionario de poder verse envuelto en acusaciones de cohecho. Fue en el año 2023 cuando una denuncia anónima ingresó hasta la Dirección de Control Interno del municipio, que denunció que otra funcionaria distinta a Andrea Enríquez estaba trabajando en el municipio con un título profesional falso, lo cual fue confirmado y la desvincularon. A raíz de este caso fue que la Contraloría Interna encendió las alertas y al realizar una revisión de los títulos profesionales de los trabajadores, lograron descubrir que la documentación presentada por Andrea Victoria Enríquez Reinal, en donde aseguraba tener el título profesional de trabajadora social de la Universidad Arcis, era sospechosa. Que si bien es cierto, cumplía formalmente, era un certificado, tenía el timbre y todo lo demás, habían ciertas anomalías en el certificado. Por ejemplo, algo básico, que es que debería tener un número de registro, un rol, algo que lo identifique, y este no lo tenía. Además, las firmas tampoco correspondían, no aparecía el nombre del firmante, y lo otro es que el timbre de recepción y de copia fiel lo había hecho un funcionario que era muy cercano a la gestión de Durán, don Jaime Lago, en el rol de secretario municipal subrogante. No era tampoco la secretaria municipal titular de la época. Entonces también eso llamó mucho la atención al equipo, y esto después llega a la dirección de control empieza a hacer las averiguaciones, tratamos de contactarnos, también llega a la dirección jurídica, a petición de la dirección de control porque hace una auditoría de los títulos profesionales, pero nunca llegaban a puerto, porque esta universidad coincidentemente había cerrado. Y cuando cerró, los registros no estaban en poder del Minedu, sino que los tenía una especie como de encargado del cierre. Y este encargado cierre tenía muchos certificados y no era tan fácil para él encontrarlo.
no era algo inmediato. Asegura que desde el Departamento de Control Interno notificaron en reiteradas ocasiones al exalcalde de que el certificado presentado por Andrea Victoria no cumplía con los estándares mínimos y que a todas luces era falso. Pero tanto él como el exconcejal y actual alcalde Iglesias denuncian que Durán habría hecho oídos sordos y mantuvo a Enríquez Reynal ocupando cargos de jefatura con un sueldo superior a los 6,5 millones de pesos. Y sí, ya era de conocimiento público en el municipio que el certificado de ella no cumplía con los requisitos mínimos que se debe tener. Tampoco tenía el diploma, tampoco presentó concentración de notas, fotografías carreteando, no sé, cualquier otro medio de prueba no los tenía. Solo este documento que era una copia de una copia. Durán, frente a todo esto, él hizo bien poco. No persiguió la responsabilidad, no persiguió la verdad. Dejó que pasara el tiempo porque probablemente él sabía que su gestión se iba a terminar en junio o en julio más bien, no en junio te renunció. Él sabía que esto terminaba pronto. Como le contamos al inicio de este reportaje, fue en julio del 2024, justo en medio de estas denuncias que le presentamos, en que Gonzalo Durán renunció a su cargo como alcalde de Independencia, luego de haberse inscrito como militante del partido político Frente Amplio, en donde logró obtener un cupo de designación política en el actual gobierno como delegado presidencial metropolitano. Tras su salida del municipio, en las siguientes elecciones fue electo como alcalde Agustín Iglesias. Cuando llegamos a la administración le pusimos un poquito más de presión a esa investigación y hoy día ya se acreditó que el título era falso en la Universidad de Arcis, que no existía ese título, por lo tanto esa funcionaria está suspendida y fue desvinculada por esta administración. Quien designa a esa funcionaria es el alcalde Gonzalo Durán. Como consta en la querella, la nueva administración se contactó con el administrador de cierre de la extinta Universidad Arcis, quien confirmó a través de un certificado que Andrea Victoria Enríquez Reynal nunca estudió en dicha universidad. Nos contactamos con el doctor Jorge Rojas, el administrador de cierre de la Universidad Arcis, y vía correo electrónico confirmó a Contigo en la Mañana que la copia del título profesional de trabajadora social que presentó Andrea Victoria es completamente falso. Por lo tanto, sin ser profesional, escuche bien, la actual administración informó que el municipio le pagó de manera ilegal más de 379 millones de pesos en remuneraciones que no le correspondían, ya que literalmente estafó al sistema. Mientras el Ministerio Público lleva a cabo una investigación en contra de esta falsa profesional, el actual alcalde de Independencia evalúa una eventual querella en contra del exalcalde Gonzalo Durán. Hay una querella presentada en contra de ella, que hoy día ha sido su curso en fiscalía, pero aquí podría haber un delito también de él. Hay un delito por designar ilegalmente a alguien, sin el título para tener el grado que se tenía, y eso generó un perjuicio importante al municipio. Es decir, se le pagó a una persona durante toda la gestión del alcalde Durán un sueldo asignado a un grado profesional sin tener un título profesional. Y eso se lo dijeron en todos los tonos, concejales, funcionarios, al alcalde Gonzalo Durán, y nunca hizo nada tampoco. ¿Y qué le respondía a él? ¿No? Que no habían pruebas, que no había pruebas de que el título era falso, y nunca hizo las acciones que nosotros en solo meses pudimos demostrar rápidamente con un oficio del Mineduc para preguntar por ese título, y acreditó que era un título que era falso. ¿Allí qué delito hay? Mira, primero que hay dos patologías clásicas del mundo municipal. Primero, el alcalde que favorece a sus amigos o a sus más cercanos o a las personas que tienen más confianza. ¿Por qué razón? No sabemos. No siempre es porque tenga las competencias más adecuadas. En segundo lugar, el tema de la asignación de título con título falso. Es tan masivo, se hace tan regularmente. Ahí pueden haber varios delitos: falsificación de instrumento público, fraude al fisco. Habría que ver cómo se dio la operación. El problema acá es que nunca debió haber sucedido eso. No cuesta nada cruzar la lista de los titulados, la lista de los profesionales con la de los contratos, eso debiera hacerse automáticamente, y este caso nunca debió haber existido. Acá hay una complicidad pasiva o incluso activa de todo el sistema.
estamos llegando a la dirección que registra en la querella esta supuesta falsa asistente social que durante años recibió montos millonarios sin tener un título profesional que la capacitara para ocupar estos cargos. Vamos a ver si logramos dar con ella. Hola, buenas tardes. Disculpe que lo moleste, somos de Chilevisión y estamos buscando a Andrea Enríquez Reinal. No vive acá. ¿Ya no vive aquí? Ah, perfecto, se fue. Sí, hace rato. La buscamos también en otras direcciones que registra como domicilios particulares, pero en todas nos indicaron que no residía en el lugar. Pero al revisar sus redes sociales pudimos constatar que ahora viviría en un exclusivo sector de condominios en Chicureo, en la comuna de Colina. Llegamos hasta la comuna de Colina, específicamente a un acomodado sector de Chicureo, ya que descubrimos de que Andrea Enríquez Reinal estaría viviendo en este sector. Se cambió desde la comuna de Macul hasta este condominio. Nos vamos a acercar para ver si logramos poder conversar con ella y ver qué explicaciones tiene frente a las graves denuncias que hay en su contra. Hola, buenas tardes, disculpe que la moleste. Una consulta, estoy buscando a Andrea Enríquez Reinal. No sé si la ubicará a ella. No la ubica. No vive aquí en el condominio. Es que no le puedo dar esta información. Ya, pero solamente chequear si que está aquí o puede usted avisarle que nosotros queremos conversar con ella. No puedo darlo. No es posible, por último la esperamos acá afuera y usted le puede avisar si es que ella quiere salir a conversar con nosotros. Lo siento. Muchas gracias. Bueno, finalmente logramos dar con el condominio donde supuestamente actualmente está viviendo Andrea Enríquez Reinal, esta falsa asistente social, un condominio de casas bastante bonita, bastante cómoda, en un sector bastante exclusivo de Chicureo. Vamos a esperar a ver si logramos dar con ella, con su marido durante el transcurso de estos minutos, si logramos conversar con alguno de ellos. Mientras esperamos, conozcamos otra grave denuncia. Denuncias por millonario fraude en licitaciones. Recientemente, el actual alcalde de Independencia interpuso una querella por los delitos de fraude al fisco y estafa, que hoy están siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte. Irregularidades que habrían ocurrido en 2 licitaciones a cargo de la DIMAP, la Dirección de Aseo y Medio Ambiente bajo la administración de Gonzalo Durán, y cuyo presunto perjuicio en solo uno de los contratos bordearía los 2.500 millones de pesos. ¿De qué se trata? La primera denuncia es contra la empresa de aseo Tresur S.p.A., la cual ganó una licitación para realizar el aseo público de la comuna con contrato vigente hasta el año 2026. El problema, según el edil, es que asegura que cuando él era concejal durante la administración anterior, se rumoreaba sobre posibles irregularidades en el cumplimiento del contrato y pagos a esta empresa, los que dice haber confirmado al asumir el nuevo cargo de alcalde a fines del 2024. Primero es sobre la basura, donde acá había un mecanismo de parte de la empresa de Aseo de Independencia que nunca se detuvo en la administración de él. La empresa de Aseo acá de Independencia facturaba en un mismo mes el servicio más de una vez. ¿El mismo servicio? El mismo servicio. En varios meses esto ocurrió. El municipio pagaba una factura, que era la que correspondía, y la otra factura, esta empresa la factorizaba. Una bicicleta constante, que la hizo reiteradas veces mientras duraba la administración de este alcalde. Acusa que supuestamente los propietarios de la empresa serían cercanos a Durán y que desde la adjudicación del contrato se habrían realizado presuntos dobles pagos por el mismo servicio, que según el alcalde habrían generado un perjuicio por más de 2.278 millones de pesos. Que tuvo la validación, por así decirlo, por omisión o por dolo, eso tiene que verlo por supuesto la Fiscalía, de un acto que no es regular. Que no es regular, dos facturas en un mismo mes por un mismo servicio. Pero hay más. La querella por fraude al fisco y estafa detalla que en varias ocasiones la empresa de aseo habría incumplido con la correcta ejecución del contrato, pero que de igual forma se le cancelaron los dineros. ¿Por qué?
Se detectó que los inspectores en terreno cursaron 103 multas a Tresur S.p.A. por no cumplir con las obras estipuladas por contrato, pero el funcionario municipal designado por la administración de Durán como inspector técnico del servicio solo habría cobrado 6 de ellas, por lo que las otras 97 multas quedaron sin efecto, traduciéndose en pérdidas para las arcas municipales de más de 112 millones de pesos. ¿Esa situación se advirtió desde la administración anterior, desde el municipio o desde usted como concejal, de que esto estaba ocurriendo en su momento? Cuando era concejal no, pero hoy en la administración, en conversaciones con distintos equipos municipales jurídicos o finanzas, se le advirtió en reiteradas ocasiones al alcalde de que debíamos tener un sistema, un mecanismo para revisar las facturas que iban llegando. Nunca se quiso incorporar. Esto es un software que se usa en todas partes, donde se va avisando al municipio de las facturas que se reciben día a día para poder rechazar en caso de que vengan alguna factura duplicada. No se quiso hacer eso en nuestra administración. Bueno, yo a las semanas de que llegamos incorporamos el software para que no nos pase lo mismo. En total, según lo denunciado por el alcalde Iglesias ante la Fiscalía Centro Norte, los perjuicios generados al municipio por parte del contrato con la empresa de aseo sería de más de 2.498 millones de pesos. Acabamos de llegar a la calle Arturo Prat en Santiago Centro en búsqueda de la empresa Tresur, la querella en contra de esta empresa de aseo. Vamos a buscar a Patricia Margarita Logan, quien es la representante legal, y en donde, según la querella, en estas instalaciones estaría la oficina de esta empresa que habría causado un perjuicio municipal importante. Vamos a consultar a ver si logramos conversar con ella. Somos de Chilevisión y estamos buscando a Patricia Margarita Logan. O sea que no puede grabar si no está autorizado. Estamos en la vía pública. Está grabando hacia adentro. Sí, pero estamos en la vía pública. Está grabando hacia el lado adentro. Bueno, pues estamos en la vía pública. Queremos conversar con Patricia Margarita Logan. ¿Se encontrará ella? Tendría que montar con el abogado. Intenté consultarlo. ¿No podría avisarles que estamos acá? Queremos conversar con ella, por favor. Tendría que coordinarlo por correo. Solo por correo, no nos puede recibir. Déjeme consultar, pero muchas gracias. ¿cómo corresponde? Ya, vamos a esperar. Muchas gracias. Esperamos por largos minutos. ¿Me estás preguntando para qué sería? Porque estamos haciendo un reportaje con respecto a una querella que realizó el municipio. Estamos en la vía pública, como le digo, si se puede. Si es que se ve hacia el interior, se puede. Lo mismo como el Ministerio Público. Usted sabe que no puede grabar si yo no lo autorizo. ¿Usted no conoce la ley, parece? Sí, pues trabajé 20 años en el Ministerio Público. Por eso yo trabajo hace 15 como periodista y esto sí se puede. Si desde el exterior se ve hacia el interior, se puede. Pero mire, usted me está haciendo una consulta. Estamos por una querella del municipio de Independencia en contra de la empresa Tresur, de la cual ella es representante legal, por un perjuicio municipal por más de 2.498 millones de pesos. Por eso usted me estaba consultando, por eso queríamos ver la posibilidad de poder conversar con ella. Déjeme preguntar. Muchas gracias. Seguimos esperando para poder conversar con algún representante de la cuestionada empresa. Permiso. Él se va a quedar afuera y no va a grabar nada del interior. Nos recibe nada más ni nada menos que el dueño de la empresa, el que durante largos minutos aseguró y argumentó que las acusaciones son falsas. Acabamos de sostener una reunión con el esposo de la representante legal, que es dueño de la empresa y quien descarta completamente haber cometido algún tipo de irregularidad e incumplimiento de esta licitación. Desde Tresur S.p.A. enviaron el siguiente comunicado de prensa asegurando que la denuncia del alcalde carece de todo fundamento, ya que nunca han cobrado 2 veces por un mismo servicio, ni tampoco utilizado un factoring para tales fines. Además, aseguran que con fecha 17 de abril de este año habrían alcanzado un acuerdo con el municipio para la regularización de pagos pendientes, estableciendo que no habría dobles facturas. Cuando llegué como alcalde, habían antecedentes sobre esto, pedí algunos informes y me querellé en contra de esta empresa. Paramos los pagos porque además había un reajuste de intereses que estaba mal hecho, se estaba pagando además un monto adicional, un monto por sobre el que valía el contrato. La querella por fraude al fisco y estafa también apunta contra la empresa Aromos S.p.A.,
quien se adjudicó una licitación para la mantención de áreas verdes de la comuna con vigencia hasta el año 2026. El alcalde acusa que durante meses se habría pagado por servicios que nunca se realizaron. Hay dos hechos principales. El primero es que durante el primer mes del servicio, los servicios no se hicieron. Hay aún dudas sobre si es que el contrato fue hecho tal cual se mandata en los meses que desde que se adjudicó el contrato hasta que yo llegué como alcalde. No hay ninguna multa al respecto. Acusa que sospechosamente Pablo Ramírez Kennedy, el funcionario municipal designado como inspector técnico del servicio, pese a que la empresa supuestamente no cumplía con lo establecido en el contrato, de igual manera les aprobaba las ejecuciones para que posteriormente se le realizaran pagos millonarios por servicios que no habrían concretado. Pero hay más sobre este funcionario municipal que debía fiscalizar a la empresa Aromo. Escuche. Pero lo más grave es que el funcionario que es hito del contrato, que hoy día está también en un sumario por investigación por este hecho, luego que se adjudica el contrato a esta empresa, dos de sus hijos entran a ingresar a trabajar en la empresa. Tal cual. Quien debía fiscalizar a la empresa no solo aprobaba pagos por los servicios no realizados, sino que mantenía a dos de sus hijos trabajando en la empresa, que como funcionario municipal él debía supervisar, por lo que hoy está bajo investigación del Ministerio Público ante un posible delito de cohecho que deberá ser aclarado. Estamos llegando a otra dirección, también acá en la comuna de San Bernardo. Vamos a tocar el timbre a ver si encontramos a Ramírez Kennedy. Buenas tardes. También sobre el caso de su funcionaria de confianza que presentó un título falso de trabajadora social de la Universidad Arcis, la que ingresó a trabajar como subsecretaria y que terminó como jefa de la unidad de fiscalización del municipio. Sí, esta es una funcionaria que lleva muchos años en la municipalidad y que efectivamente cumplió múltiples funciones, algunas en el departamento social y otras en el departamento de fiscalización, y efectivamente la información de la que nosotros disponíamos, porque es el mecanismo oficial, es decir, cuando tú ingresas al sector público y entregas tus antecedentes académicos, y esta persona sería trabajadora social. Efectivamente, hacia el final de mi periodo se nos informó informalmente, anónimamente, que su título sería falso, razón por la cual de inmediato lo que yo hice fue solicitar al Ministerio de Educación, a través de un oficio por escrito, todos los antecedentes académicos de esta persona con el propósito de determinar la veracidad de esta denuncia, y entiendo que eso es lo que llegó con posterioridad, de manera que yo estoy muy contento de que la acción que nosotros iniciamos hoy día sea refrendada con información de la que no dispongo, pero que doy fe, digamos, supongo que lo que usted me señala es así, que efectivamente se habría acreditado que es falso. Y si es así, lo que corresponde es que los organismos competentes determinen la naturaleza de esa responsabilidad y cuáles son las sanciones que se aplican. Contrario a lo que el exalcalde asegura, los antecedentes de la querella plantean que fue en octubre del 2023 en que la Contraloría General de la República notificó al municipio respecto de la denuncia de título falso, y que en esa oportunidad de la administración anterior informó que estaban recabando antecedentes en el Ministerio de Educación, recalcando el documento que el municipio bajo la administración de Durán no levantó ningún sumario administrativo al respecto. Y tal como muestra la querella, fue recién tras la renuncia del exalcalde y la llegada de la nueva administración que en octubre del 2024 se iniciaron las primeras acciones levantando un preinforme. Recién en marzo del 2025, el administrador de cierre de la Universidad Arcis confirmó el título falso. Que acá pasaban cosas que al menos son irregulares. Este patrón se repite. Y hoy día estamos viendo otros antecedentes de otros casos donde más o menos funcionaría algo similar. Entonces, es una administración que duró 12 años, en donde ocurrieron cosas que han sido acreditadas, otras que están por acreditarse, y que muestran de una administración con muchas irregularidades.
Respecto a las querellas por presuntos fraudes en las licitaciones y la Dirección de Aseo y Medio Ambiente, el exalcalde asegura que nunca se efectuaron dobles pagos y que no puede hacerse responsable por el supuesto mal actuar de los funcionarios que hoy están bajo investigación del Ministerio Público. Nosotros siempre procuramos que todos los órganos internos actuaran con total responsabilidad, con total acuciosidad. La Dirección de Control, en los 12 años que yo fui alcalde, tuvo todas las herramientas para realizar su labor de control y fiscalización con total apego a la ley, de manera que lo que hay que esperar es que las querellas que interpuso el alcalde actual se resuelvan por vía judicial, y yo voy a ser el primero en respaldar cualquier decisión que se tome en esa materia, o administrativa o judicial en el caso de las querellas. El exalcalde Durán no reconoce responsabilidad en ninguna de las acusaciones que surgen desde la nueva administración, pese a que algunas ya fueron corroboradas por la propia Contraloría General de la República. Hoy existen querellas criminales e investigaciones en curso del Ministerio Público por el caso de los sobresueldos, la trabajadora del título falso y las cuestionadas licitaciones. Casos cuyos montos sumados, según calcula el alcalde Iglesias, han causado un perjuicio municipal superior a los 3.000 millones de pesos. Es por eso que hoy están evaluando llevar ante la justicia al actual delegado presidencial en el caso de descubrir responsabilidades penales. Esto tiene que ir a Fiscalía, ir a Contraloría, y son otros los órganos que tienen que dictaminar si acá hubo o no un delito. Y si hubo delito, yo me voy a querellar contra él sin duda. Una trama de acusaciones, irregularidades y presuntos delitos que están recién comenzando y que tienen a Gonzalo Durán bajo investigación. Por ahora, será la Contraloría y el Ministerio Público quienes determinen responsabilidades.